de hace tiempo. Bueno, pues como decía, es licenciada en Psicología y tiene máster en Atención Sociosanitaria a la Dependencia por la Universidad de Valencia, donde también obtiene el diploma de estudios avanzados tras realizar el doctorado en Tecnología, Educación y Discapacidad. Inicia su labor en la atención a la discapacidad con el proyecto de investigación MAS Project, Making Access Succeed for Deaf and Disabled Students, Broadening Access Learning, Training and Employment for Deaf and Disabled People en la Universidad de Valencia, para continuar en tercer sector con la promoción de acciones de inclusión social y desarrollo personal de las personas sordas. Se especializa, además, en la atención a la discapacidad en el ámbito de la educación superior en la Universidad de Valencia y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Y ya sin más preámbulos, pues le damos paso a Ana Belén Andreu. Muchas gracias, Juanpe. Vale, pues ¿se oye? Sí, se oye bien. Vale, fenomenal. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y bueno, agradecer también la posibilidad de participar en este espacio de exposición, de expresión y reflexión sobre la accesibilidad lingüística. Bueno, mi propósito es un poco mostraros o contaros experiencias y de accesibilidad y sus modos, diferentes modos de accesibilidad, desde la perspectiva de quien lo promueve, de quién lo tiene que realizar y de quién lo recibe, y también desde la expectativa, ¿no? Un poco como que la accesibilidad, como la conocemos, es como se presenta, como te la dibujan. La accesibilidad, como la recibimos, sería una accesibilidad sucedánea. Y los autoestándares es como representamos la accesibilidad, alguno. Lejos de celebrar las diferencias, solemos caer en la tentación, una y otra vez, en normalizar a todos conforme a unos patrones, casi siempre perfectos. Pero también somos conscientes de que somos muy diferentes, nos diferencian diferencias culturales, físicas y económicas, con lo cual decimos, bueno, tenemos que abarcarlos a todos, en todo, a partir de un diseño global. Por eso lo que es accesibilidad es el atributo de calidad de cualquier entorno material, sea la arquitectura, urbanismo, comunicaciones, información, vamos, hasta objetos. E incluso las actividades y acciones que en ellas se desarrollan, o sea, pues lo que es turismo, ocio, deporte, salud, educación, etc. Pues por eso la accesibilidad está bien asentada, bien reconocida, bien definida. Una de ellas la definición del Real Decreto, que reconoce a los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, que considera el diseño universal, ¿no? Como la condición que debe reunir todos los servicios, productos, hasta objetos, en su calidad de que tienen que ser de manera autónoma, las tienes que manejar de manera autónoma y lo más natural posible. Me parece una definición muy pretenciosa, pero en esa voluntad de cumplir con la accesibilidad, pues se han desarrollado, bueno, se ha adoptado legislación, mucha, se han desarrollado directrices de accesibilidad para infraestructuras, productos, servicios, como las normas ISO, o incluso directrices reglamentarias para el desarrollo de contenido web, también hay muchas, también. Se incentiva el uso de normas de accesibilidad y también dice que se sanciona su incumplimiento. Yo no conozco ninguna, porque se dejan pasar todas. No sé dónde están registradas. Una sanción por la web de la UNED es inaccesible desde hace mucho tiempo y ahí nadie sanciona. El acceso a la biblioteca de la UNED es
inaccesible está denunciado 1000 veces y ahí sigue. O sea, lo de sancionar, bueno, se dice, pero se hace, no lo sé. Y se promueven muchos proyectos de accesibilidad relacionados con la promoción de servicios y recursos, incluso de proyectos de investigación, innovación y desarrollo, ya sea desde el ámbito privado o la administración pública. Claro, la accesibilidad implica progreso, desarrollo económico, va indisolublemente unido al concepto de inclusión. De hecho, la Agenda 2030 incorpora un objetivo sostenible que indica que hay que lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes, seguros. Y en esa misma línea, el CERMI elaboró el Índice de Accesibilidad e Inclusión de las Ciudades, que mide los avances en accesibilidad urbana. Bueno, ¿ves? Ahí está el índice, que va por categorías, bueno, todo muy bien definido, pero es un ejemplo más de todo el cuerpo teórico que ha ido acumulando la accesibilidad, que al fin y al cabo pues, reflejan que hay mucha imaginación real, ¿no? Pero no es lo mismo que la imaginación traducida a la realidad. Muchas. Y nos viene bien, es necesario para hacer los cambios. Pero realmente en la esfera... porque claro, lo que sí que consigue la accesibilidad universal es algo más complejo. No logra nunca el diseño universal. O sea, atendiendo a lo que es el hecho real, que es, por ejemplo, la discapacidad, y luego los estándares establecidos para no encajar. ¿Por qué? Porque en la esfera individual, incluso en la de un colectivo minoritario, la accesibilidad se recibe, como ya mencionaba antes, como una accesibilidad sucedánea. Es una accesibilidad similar a la figurada, pero con algo que no encaja. Es como una relación. Realmente tendría que adherirse a la persona con discapacidad, pero no. Lo que ocurre es una relación ortopédica que algo falla, algo no encaja bien. Voy a comentar algunos ejemplos. Las personas sordas. Yo soy sorda, usuaria de audífonos, hija de padres sordos, usuarios de lengua de signos, con lo cual soy usuaria de lengua de signos, pero bueno, proceso en lengua oral, uso en mi día a día más lo que es la lengua oral, el subtitulado también. Muy frecuente cuando las personas sordas acuden a un evento que hay subtitulado en directo, pues ya sabe con lo que se va a encontrar. Errores gramaticales, omisiones semánticas, alteraciones léxicas o alteraciones temporales en el discurso. Viene después, aparece después. Entonces, esa accesibilidad refuerza que hagamos uso de otros recursos personales, como es la lectura labial, y bien buscando puntos estratégicos en el aforo, ¿no? Cerca de los ponentes, en el punto de luz que te permita la lectura labial, con lo cual esta es la accesibilidad del sordo, ¿no? Que no es completa, es sucedánea, es una variedad de ella. Lo mismo ocurre con los programas en directo. No, vale, se está logrando, pero siempre hay algunas ausencias en el subtitulado. Otra cosa es el subtitulado, pero bueno, el subtitulado, si tienes restos auditivos, como en mi caso, cuando ocurren ese tipo de accidentes, suelen ser muy divertidos. Por ejemplo, sí, en una presentación, era una clausura de un evento en la UNED, el vicerrector de entonces estaba como felicitando a la última ponente, diciendo: gracias, Ángeles, por tu capacidad de síntesis. Yo lo escuché, pero se interpretó en su titulado: gracias, Ángeles, por tu chichi.
Entonces, claro, si no oyes nada, tu imaginación vuela. Entonces dirán, estos dos anoche, ¿qué hicieron? ¿No? Pero bueno, si escuchas, dices, vaya, espero que el que no oiga no piense nada más. Yo estuve mirando y diciendo, a ver qué caras ponen y tal, pero no saqué nada. Bueno, en el caso de las películas, del subtitulado para sordos, que se le llama así, puedes elegir para sordos americanos, o sea, cuando das a elegir, es gracioso, es americano o español, ¿no? Entonces, la verdad que es un avance para los sordos. Desde que se incorporó el teletexto realmente fue un invento para las ligas inglesas, el fútbol, pero luego se utilizó, ¿no?, para la accesibilidad de personas sordas a través del teletexto. Al principio era una programación muy limitada y cada vez, pues, como ha dicho nuestra compañera, pues casi toda la programación de la televisión pública está subtitulada, los otros ya no. ¿Qué ocurre? Cuando, claro, la diferencia con el subtitulado anterior, claro, antes de este subtitulado habitual que tenemos, hacíamos uso de las películas de la 2, la de blanco y negro, es la versión original, sí, que en mi casa, claro, al ser todo sordo, pues dejamos de usar incluso los criterios de los videoclubs, que era qué película elegimos. Claro, eso sin subtítulos. La que salía el dibujo de un abogado, de un juicio, esa descartada, porque iba a hablar mucho. Entonces buscábamos acción, algo que fuera intuitivo, ¿no?, de entender. Pero con el subtitulado clásico era todo el mismo color, blanco o amarillo. Los nuevos subtítulos, pues como ya ha mencionado la compañera, pues que incorporan información no verbal, ¿no? O sea, pues aquello que suene y no aparece, pues lo indican en un extremo de la pantalla, o bien los tonos emocionales, información emocional que no se ve, llora, enfadada, que aparece ahí avisando. O que sea una música. Y luego los personajes van distinguidos con colores. ¿Qué ocurre? La persona sorda con competencias lectoescritoras. No todos los sordos se benefician del subtitulado. El que es sordo profundo y no maneja la lectoescritura, el subtitulado le da igual. Prefiere verla sin ella, ¿sabes? Porque le ocupa espacio en la pantalla. Pero los que sí que entendemos bien lo que leemos, los personajes van identificados que lo he dicho ya, con colores. Bien, pues cuando accedemos igualmente al entendimiento de una película, pero con diferencia. Igual descubrimos la trama de la película antes. ¿Por qué? El personaje principal normalmente va de color amarillo. Si al principio de la película aparece un personaje con letras blancas, muere o desaparece. Entonces, claro, no es una accesibilidad real. Hay información también que es obvia. Llaman a la puerta. Justo todos los personajes miran y ven la puerta. Es obvia, no hace falta. Pero bueno, la admitimos. O incluso suena música y ponen la canción, el título de la película, de la canción, With or Without You. Y dices, bueno, yo porque lo conozco, pero el sordo que no ha conocido el sonido o que no sabe de grupos musicales, pues esa información es irrelevante. Quiero decir con todo que, aunque los sordos vamos a seguir viendo películas subtituladas, vamos a hacer uso de ellas, no está tanto la accesibilidad sucedánea no está en la caracterización de los elementos que lo hace accesible, sino en cómo uno se habitúa, se acostumbra a entender la función de accesibilidad. Esta es la que tenemos y funciona así.
no es la que nos dicen que va a ser así. Bien, en el caso de los ciegos, ya María ha explicado la dificultad de las personas ciegas en el acceso a la lectura, sea en tinta, digital, en línea. La navegación en línea, por ejemplo, las personas ciegas obviamente llevan más tiempo, porque el navegador lo tiene que leer todo, bueno, el lector de pantalla lo lee todo, pero sobre todo en el recorrido que hace puede encontrarse errores de interacción, errores en la descripción de las imágenes, errores. Por ejemplo, mi PDF debe tener muchísimos errores porque no lo he hecho accesible. Sí, perdona, María, pero no creía yo. Entonces, es más rápido, ¿sabes? Es más rápido. No lo voy a describir, no describo las imágenes. Entonces, estos errores se los suelen encontrar y mucha gente añade formularios y no conocen que tienen que hacerlo accesible. Entonces, en todo ese recorrido, claro, al final tienes una información parcial. Esa sería la accesibilidad del ciego, ¿no? Está limitada por la infiabilidad de las normas, porque justamente muchas de las normas con las que van armados los diseñadores web o los desarrolladores web es que esas normas pasan por alto ciertos errores que el ciego percibe y las normas no. Pero como la norma es la que generalmente la que está aceptada, pues no ocurre nada. Lo digo porque sí hemos tenido casos de estudiantes que han solicitado una beca. Por ejemplo, ha habido un error en el recorrido, pero como todo, según el formulario era accesible y todo parecía accesible, ha perdido su beca por un error es grave, claro, pero esa es la accesibilidad del ciego, queda como condicionada a esa infiabilidad de las normas. Otro ejemplo, por ejemplo, el pavimento podotáctil, que es la acera de los ciegos, o el suelo Lego, como llama a mi hijo, con los puntitos. Claro, está muy bien, está diseñado para que las personas ciegas puedan desenvolverse con seguridad, pero si no le pones un semáforo sonoro, no se completa esa accesibilidad. También es un gran ejemplo de diseño universal, de urbanismo. O sea, el suelo podotáctil incluso está considerado como accesible para aquellas personas con discapacidad cognitiva, pero cuando entran en acción las personas mayores con problemas podológicos, como puede ser artritis, alteraciones fisiológicas del pie, juanetes, o neuropatías periféricas, ese suelo resulta muy doloroso. Y para aquellas personas que tienen trastornos del equilibrio y de la movilidad suele ser muy incómodo, con lo cual ese diseño universal deja de ser universal. Y lo mismo ocurre con las pantallas de anuncio de turno de los centros de salud, que para los sordos ha sido muy genial, pero para los ciegos no. Y para las personas mayores tampoco. Más si les quitas el anuncio del turno a viva voz. Es decir, hay veces que suena pan, cambio de turno, pan, pero no dice ESV32, consulta 2. No lo dice. Con lo cual, volvemos a ese diseño universal que se queda corto y es la accesibilidad sucedánea de cada uno de los colectivos que se ven afectados. Y no, al fin y al cabo, la accesibilidad que uno recibe es la que con la aseveración del conocimiento práctico que cada uno empieza a manejar
con lo que se le ofrece, con lo que él puede dar, y esos logros diarios es lo que sería la accesibilidad sucedánea. Finalmente, el audífono, por ejemplo, sí, está muy bien. A mí me ayuda a recuperar la audición un 45%, no el 100%, cuando dicen conseguirás la audición natural. No, consigues un 40%. Gracias, porque yo alumbraré la palabra. Pero los ruidos y todo lo demás no lo elimina. Con lo cual, reproduce la imperfección. La misma, la humana, la que me tiene que ser. Un ejemplo más que nos recuerda a las personas con movilidad reducida es el baño adaptado, el de la imagen. ¿Lo veis? En un bar. Que justo tiene una imagen, un cartelito en la puerta que pone baño inclusivo. Lo que pasa es que no lo veo muy bien. Y que dice, toda persona puede usar este baño sin importar su orientación, su identidad y su expresión de género. Y se le olvida añadir de que, sin importar de que ese baño no entra en una silla de ruedas, y en ese baño no hay barra de apoyo. O sea que lo que quiero decir que es que ya se está haciendo uso del término inclusión, que es el verbo tecnicolor, hoy en día. Se utilizan todos los discursos, ya sea para hablar de discapacidad, de género, de lenguaje inclusivo, para todo se utiliza. ¿Por qué? Porque como va acompañado de la accesibilidad, porque como da acceso a incluir la persona en un entorno colectivo. Sí, lo incluimos, pero ahí donde lo incluyes puede participar. Es participable, esa palabra no existe, pero debería. Debería. En inglés creo que sí, ¿no? En inglés creo que sí. Creo que sí, sí, ¿verdad? En inglés sí. Se diría, no sé cómo se diría, pero bueno, existe. No hay en español ninguna palabra que nos diga que algo puedes hacer uso de algo y participar en ello. No, se usa indistintamente accesible o inclusivo. Una de las estrategias de la accesibilidad universal e inclusiva es crear medidas que garanticen la participación en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en cualquier aspecto de su vida. Por ejemplo, la educación superior. Y una de las medidas estrellas en el ámbito universitario es la exención de tasas académicas. Entonces, ¿qué hacemos? Incluimos al estudiante gratuitamente en la universidad, pero lo dejamos en el exterior del interior, en el umbral, en algún lugar de paso. ¿Por qué? Porque hay muchos entornos físicos o virtuales, o incluso prácticas educativas, como la docencia o el aprendizaje, incluso los exámenes, que no son participables. Ahí es cuando la accesibilidad pasa a ser cosa de la persona. Ya son de las diferencias individuales. Y ahí es cuando intervienen lo que se denomina autoestándares de accesibilidad, que forman parte de los ajustes razonables. Son salidas aceptables, algunas, aquellas situaciones personales en donde la accesibilidad y el diseño universal no cesa, no llega. Entonces, hacemos uso de esos ajustes que puedan ser más o menos aceptables por un lado y por el otro, y se da paso. En el ámbito universitario, prácticamente todas las adaptaciones son ajustes razonables. No son muy abarcables,
¿no? Porque la propia definición tiene su limitación. Es decir, no son obligatorias. Si suponen una carga económica o temporales o son percibidas como una imposición indebida, la persona puede decir, no lo hago. Pese a que la educación es un derecho constitucional, se haya reconocido jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad, da igual, la persona sacrifica su derecho porque los ajustes razonables se han definido como jurídicamente como excepcional, con lo cual, si no se aplica, no se aplica. ¿Qué ha ocurrido últimamente en el ámbito universitario y que esto es muy frecuente? Es la implosión de estudiantes con diagnóstico, como digo yo, de aquí arriba y un poco de acá. Pues trastornos del espectro autista, personas con trastornos afectivos y con, bueno, dentro de lo que se denomina salud mental, que ahora está muy en redes, ¿no? Y personas con dificultades de aprendizaje, que hay muchos, cada vez más diagnósticos de trastornos de déficit por atención y hiperactividad, dislexia. Todo ese conjunto de dificultades llegan y reclaman unos cambios, unas necesidades de aprendizaje del entorno incluso, y medidas de evaluación totalmente que no encuentran coherencia en el ámbito universitario. Por ejemplo, yo creo que también es la accesibilidad que tenían, la sucedánea que tenían en su etapa anterior, vienen al ámbito universitario y lo reclaman. Aulas específicas en la universidad no hay. Materiales audiovisuales con contenidos mucho más sencillos no lo hay. Alteraciones o cambios en los criterios de corrección. Imagínate, hay gente que pide que no le descuenten los errores, porque así no tengo ansiedad. No lo va a encontrar. No, son autoestándares. Esto a mí me viene bien, sí, pero en este entorno, a este entorno no le viene bien. No hay entendimiento entre el entorno universitario y lo que reclama, el estándar del estudiante, la expectativa. Hay algunas normas universitarias que pueden delimitar que eso se puede hacer, no se puede hacer. Lo que es admisible, no es admisible. En la UNED, por ejemplo, encontramos que los exámenes no pueden superar las 2 horas. Entonces, generamos una adaptación para aquellos exámenes que tienen 2 horas y el estudiante necesita más tiempo. No se lo puede dar porque el tope son 2 horas. Pues la adaptación sería que quiten algún enunciado. Eso ocurre en la UNED, porque es la UNED y tiene sus normas. En otra universidad esto no ocurre, ¿vale? Entonces, ¿existen estándares reglamentarios entre los autoestándares de accesibilidad? No, no hay. Simplemente lo que se hace es delimitar las necesidades que son casi todas más o menos similares, a partir de donde empieza la dificultad. ¿Dificultad en el acceso a la lectura? Buscaremos aquellas adaptaciones que faciliten el acceso a la lectura. ¿Limitaciones en la escritura? Lo mismo. ¿Limitaciones en el tiempo de reacción? Se buscan aquellas adaptaciones que podamos encontrar un estándar, ¿no?, entre el alumno, la universidad, el docente, una armonía. Al fin y al cabo, las adaptaciones son adaptaciones
individualizada. Lo mejor es que te lo hagan para ti, como un traje a medida. La verdad que sí. Por tanto, ¿qué entendemos por accesibilidad universal? Que es el concepto, la idea, la promoción de lo que debería ser. La accesibilidad sucedánea, al fin y al cabo, es la más honesta con la realidad de las personas con discapacidad. Es la que te ayuda a mejorar, corrige aquello que te dificulta, pero y reproduce, como ya he dicho, la imperfección. Ambas se necesitan, se aceptan y se necesitan para dar continuidad una con la otra. Igualmente deberíamos delimitar lo que se debe hacer, es decir, en el ámbito universitario, aquello que funciona sin regla, darle un cuerpo normativo al menos. Y incidir sobre todo en cómo se deben hacer las cosas y no tanto pensar, porque al fin y al cabo lo que es una cuestión de actitud. Muchos de los asuntos de accesibilidad es un acto de voluntad que requiere tiempo. Y justo el tiempo es limitado y la voluntad es breve. Tendríamos que volver, ¿no?, un poco al ajuste tradicional cuando no estaba instrumentalizado, que es la ayuda del vecino, como en una adaptación, el despertador de los sordos de hace muchísimos, muchísimos años, que era que el vecino se ponía un cordoncito en la mano, atadito al pie o a la mano del vecino sordo, que cuando ya lloraba el bebé, tiraba la cuerda. Eso hay que tener mucha voluntad y que no te interrumpa el sueño y tu tiempo. Bueno, ese dibujo lo he hecho yo. Me costó, que se nota la goma de borrar por ahí. Es que lo intenté con inteligencia artificial, pero no me entendía. Y bueno, muchas gracias. Ya sabéis dónde estoy. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta intervención que ha sido desde las tripas, ¿no? Desde todas las tripas. Y bueno, no sé si hay alguien que quiera, que tenga... Sí. María. Sí. A ver. María. Sí, María. Espera. ¿Me va a repetir la pregunta? María, ¿puedes repetir la última pregunta, María, por favor?
Ah, era un comentario, ya. Que si no sería mucho más fácil, es que yo no lo he escuchado tampoco. Es que cuando se aleja Sí. un poco más ya Sí. no... Ah. Sí, bueno, un poco lo que comentabas en la presentación, ¿no? Que lo que es el cuerpo teórico, que realmente no es válido, ¿no? Que el cuerpo teórico que se ha creado no es válido y que, bueno, que sería mucho más aprovechable pues, hacer campos específicos, formatos de letra que a lo mejor que podían ser mucho más útiles que bueno, que lo que es la ley o el campo teórico. Entonces, bueno, pues eso. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. Sí. Claro. Pues se necesita la idea para avanzar en lo que es la práctica. Se necesita. Sí. Es que yo creo que una cosa no quita la otra. Claro. Creo que es muy importante que los partidos políticos se pongan de acuerdo para cambiar la manera de hablar de un colectivo, porque la sociedad avanza y lo que antes era aceptable ahora ya no lo es en cuestión de lenguaje, y eso tiene que ir paralelo a que se hagan todos los cambios, pues eso, en todas las incongruencias del tipo de suelo lego, como dice tu hijo, que para unas personas es universal y para otras personas no lo es. Entonces, yo creo que tanto la parte teórica como la parte práctica, la ley y los cambios en la ley tienen que ser necesarios si van acompañados también con avances sociales y avances que sean más tangibles. Pues, por ejemplo, lo del tamaño de letra en un texto. Que se luche por una cosa no quiere decir que no se pueda luchar por la otra también. Yo creo que debemos luchar por las dos cosas al mismo tiempo. Claro, pero por una, ¿no? Continuando con la línea de lo que estáis comentando, claro, hay una parte teórica, claro, muy sólida, pero que realmente o no es aplicable, ¿no? Esa parte teórica, o, por ejemplo, yéndonos, ya que estamos en un ámbito universitario, por ejemplo, los profesores dentro de la universidad, cuando tenemos a lo mejor algún alumno con necesidades especiales, nosotros no tenemos, o por lo menos en mi universidad no creo que haya una normativa clara. Normalmente lo que se hace es o alargas el tiempo de ese examen, ¿no? Lo que estabas comentando, o haces una adaptación sub generis o hablas con la unidad, ¿no? Que esté en cuestión y le dices cómo puedo adaptar este examen o no. Entonces, realmente no existe, ¿no? Aunque por ley sí que tengamos que tener una adaptación dentro de, a lo mejor, de lo que son nuestras evaluaciones, realmente eso no existe y tú como profesor no sabes hacerlo. No, pero existe la norma, dice. Los estudiantes deberán, bueno, porque está en el Estatuto del Estudiante, está en la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, están en bastantes referencias normativas que hay que hacer eso. Ahora, no dice quién. Por ejemplo, muy discutible también,
material adaptado para personas, los libros, por ejemplo, los libros para personas ciegas. O cuando pides a un profesor que adapte las gráficas, el contenido de su examen, que lo describa. ¿Yo tengo que hacer eso? No, yo no. Lo tiene que hacer la unidad de atención a la discapacidad. ¿Por qué? No, tú eres el creador de ese contenido. Tú estás obligado a hacerlo accesible. Lo pone la norma. ¿Dónde? No lo especifica mucho. No dice quién. Claro, hay otras universidades que han desarrollado su propia normativa y ya dice, está usted obligado. Sí, pero y hay otras universidades que tienen mucho dinero, un equipo estupendo y adapta todos los materiales. Muchas veces no sabes cómo hacerlo. Tú como profesor no sabes cómo adaptar ese material, ¿no? Pues es. Claro. Sí, bueno, que al final pues acabas pues eso. Sí, vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Vamos a pasar ahora con Fernando Díez Muñoz. No he dado paso si había preguntas online ni nada, perdonadme, no sé, creo que no hay, ¿no? No ha saltado ningún aviso de ninguna mano. Pues vamos con Fernando Díez Muñoz, que es licenciado en... ¡Ay, perdón, Ana! Perdóname. Con Fernando Díez Muñoz, como se estaba diciendo, es licenciado en Ingeniería Telemática por la Universidad Politécnica de Madrid y en el Máster de Internet of Things de la misma universidad. Cuentas con experiencia en el desarrollo de juegos serios para la rehabilitación de niños con dificultad motora y gracias a su contribución en el proyecto Phoebe's Adventure desarrollado en el CITSEM. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral dentro del grupo de investigación Innotep, Innovación Tecnológica para las Personas, y también es miembro activo de Jaime, Grupo de Innovación Educativa en Accesibilidad y Hogar Digital de la Universidad Politécnica de Madrid. Su principal línea de investigación es el desarrollo colaborativo y multidisciplinar de sistemas telemáticos en el área de la educación con el objetivo de dar apoyo a la evaluación personalizada del rendimiento lingüístico. Muy bien. Sí. Que no voy a poder presentarlo con calma, pero bueno. Bueno, sí. Que llevo aquí con un poquito de síndrome... Uy, perdón. Vengo aquí con un poquito de síndrome de impostor porque ha habido unos ponentes que digo, madre mía, es para asustarse. y yo aquí vengo también, desde mi humilde opinión, a dar un poco mi perspectiva como ingeniero. O sea, también quiero que en cualquier momento me interrumpáis con cualquier cosa, que sobre todo si es por tema de terminología y todo eso, por supuesto, contad que también estoy un poco en el aprendizaje, ¿vale? Perdón por ello. Bueno, yo... ¿Cómo? Coño, es verdad. Tienes toda razón. Tienes toda razón. Vale, a ver. Creo que es... A ver, ¿dónde está la ventana? Voy a ver si no tengo... Sí, vamos a ver si... Los ingenieros, ¿ves? Como veis, también tenemos problemas con estas cosas. A ver, voy a ver si ya se ve. Espérate. Tampoco quiero liarla. No, efectivamente no se está viendo. ¿Cómo has sabido que no se estaba viendo? No lo sé. Sorpresa. No, porque tiene... Aquí sería, creo. Vale, creo que ya en ventana. Ahora sí. ¿Se ve? Ahí, sí, perfecto. Vale. Buenas, pues como ya me ha presentado Ángela, yo soy Fernando Díez Muñoz y de nuevo soy investigador predoctoral. Yo un poco lo que vengo a comentar hoy es un poco hablando justo de lo que decía Ana, de las necesidades de hablar de casos prácticos y de, digamos, un poco los problemas que nos encontramos a la hora de diseñar este tipo de tecnologías en un entorno real. Yo de alguna forma vengo a explicar cuáles son las barreras y los problemas que también nos encontramos dentro de la colaboración interdisciplinar, ingenieros y otros expertos, específicamente expertos del lenguaje, y en concreto vamos a hablar de un proyecto específico de innovación educativa que hicimos
y que precisamente también pretendíamos atacar de alguna forma la parte de accesibilidad, sobre todo en tema de evaluación, pero ahora lo comentaré más específicamente. Creo que dialoga muy bien con la presentación anterior, así que a ver qué tal, si esto da para un buen debate. Y bueno, yo voy a tirar un poco de la definición como tal de accesibilidad de educación, que será pues muy genérica, la verdad, tampoco aquí no vamos a entrar mucho en materia, pero es la práctica de garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o antecedentes, tengan acceso a los recursos, programas y oportunidades educativas. Es muy interesante porque cuando hablamos yo creo que cuando se aborda el tema de accesibilidad, como bien ha dicho Ana, en educación, sobre todo nosotros que estamos trabajando con un colectivo muy particular, que es personas que están en etapas de desarrollo de lectoescritura, hay muchas complejidades, sobre todo a nivel lingüístico, que surgen en este sentido. También es por eso por lo que creo que es interesante especificar un poco esa definición y aterrizar esa accesibilidad educativa al ámbito de lo que se dice, al ámbito de la accesibilidad lingüística. Es decir, de alguna forma tenemos un contenido que se plantea o que se presenta en educación, pero ese contenido también se presenta en un contexto de desarrollar unas habilidades lingüísticas. Entonces, de alguna forma, ¿cómo conseguimos que ese contenido no solo sea accesible? En nuestro caso nos especializamos también, estamos estudiando la diversidad específicamente a nivel cognitivo, es decir, con personas con trastornos de desarrollo del lenguaje y otros trastornos de aprendizaje, como puede ser la dislexia. Pero de nuevo entendiendo que es cómo creamos unas actividades que sean significativas para estas personas, de alguna forma, para todo el mundo realmente, y que incorpore esos mecanismos de adaptación que, como bien decía Ana, son muy necesarios de alguna forma para crear esos autoestándares. Bueno, yo también voy a dar un poquito de lo que es el panorama que hay a nivel de, digamos, de diversidad cognitiva, sobre todo entre el alumnado de primaria, que es el que a nosotros nos interesa. Y pues como veis, como bien decía Ana, es que también está aumentando muchísimo las dificultades del lenguaje, especialmente en niñas. Entre el 10 y el 15% de menores de 6 años ya presentan dificultades del lenguaje y de estos, el 5 y el 7 ya son diagnosticados con trastorno de desarrollo del lenguaje, lo cual es bastante bestia y de nuevo, esto no va más que para arriba con todo lo que tenemos encima y tiene sentidos a nivel también como de tecnologías y de todo lo que hay presente. Y también, hablando de otro tipo de trastornos que también entran en diálogo con estos trastornos del desarrollo del lenguaje, tenemos un porcentaje de dislexia dentro de la Comunidad de Madrid de entre el 5 y el 8,4% de personas. Y además, por no hablar de otros trastornos que también están surgiendo y que aún a día de hoy están siendo reconocidos por la comunidad médica, como el desorden del procesamiento auditivo central, que también son trastornos que son muy complejos porque obviamente tienen comorbilidades con el TDAH, con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, etcétera. Entonces, básicamente tenemos una sopa obviamente hay que entenderlo, de diversidad que tenemos que saber cómo abordar también a nivel de ingeniería. Entonces, digamos que de alguna forma, ¿cómo nosotros abordamos lo que es el crear tecnología a nivel educativo, es decir, a nivel de intervenciones en actividad docente y educativa, que de alguna forma garantice la accesibilidad, sobre todo específicamente pensando en nuestro caso, para personas con diversidad cognitiva, ¿vale? Es muy interesante porque aquí hay como muchísimos campos y muchísimas categorías. Entonces hemos reducido un poco a 3 las aplicaciones que tiene esa tecnología. Por una parte, que lo que todos conoceréis y que es lo más probable, es lo más famoso también, son las tecnologías asistivas, que ya las conocéis. Por ejemplo, la tecnología puede permitir interactuar de forma distinta con un contenido y habilitarlo para personas que tengan, por ejemplo, diversidad funcional. Pues lo que hablamos, utilizando, por ejemplo, la mirada para pasar las páginas de una página web, por ejemplo. Eso puede habilitarse con tecnología. También en el apartado de personalización y de las intervenciones puede ser muy interesante. Es decir, de alguna forma ya tenemos herramientas, sobre todo en la parte de desarrollo de habilidades de lectoescritura, que nos ofrecen contenido adaptado y clasificado en base a la dificultad del lenguaje que tiene ese contenido. Es decir, podemos de alguna forma identificar el material pedagógico que es más adecuado para personas con distintas necesidades. Y nosotros nos estamos centrando en una tercera categoría, que es la que nos parece más interesante en lo que nosotros hacemos, que es en mejorar la evaluación y el seguimiento del alumnado. Es decir,
de alguna forma, nosotros tenemos actividades educativas y, como muy bien ha dicho Ana antes, esas actividades se tienen que poner en práctica. Eso también implica entender, primero, que si la tecnología nos puede ayudar a reconocer dificultades de forma más precisa a la hora de estar expuestos a un contenido educativo concreto, por ejemplo, el tema del texto, y también a favorecer el seguimiento del alumnado, en el sentido de podemos ver si, por ejemplo, cambios en la actividad producen mejoras a nivel de rendimiento lingüístico. Es decir, por ejemplo, lo que hablábamos, aumentando el tamaño de letra, cambiando el tipo de la tipografía, etcétera. Pero es algo que interesa tener constancia o que sea de alguna forma algo que tengamos registrado para poder hacer un seguimiento claro y tomar decisiones que sean justificadas. Bueno, ¿y cuáles son las barreras a la creación de este tipo de tecnologías? Porque obviamente no estaríamos hablando de accesibilidad aquí si no fuera algo que se pudiera hacer súper fácil. La primera, los ingenieros. Primera barrera, por desgracia, pero somos la primera barrera para el desarrollo tecnológico. Y aquí voy a tirar piedras sobre mi propio tejado. ¿Por qué? Porque somos personas con las que es muy difícil comunicarse. Así de claro, en plan de... Si alguna vez alguien en esta sala ha colaborado con un ingeniero, lo más probable es que se haya encontrado con esto. Es decir, de alguna forma, somos personas que creemos que tenemos más conocimiento de un tema de lo que realmente tenemos, y eso, ¿qué acaba produciendo de alguna forma? Que creamos soluciones tecnológicas que en la práctica no son usables, porque no se han hecho con y para las personas con las que de alguna forma hay que hacer estos productos. Esto, ya te digo que es lógico, parece evidente, pero hay muchos ingenieros que también le escuchas decir unas cosas y dices, bueno, vale, pues ok. Entonces, esa es una primera barrera a la adopción. Luego, obviamente, en un contexto de educación tenemos muchas barreras, sobre todo en nuestro caso que queremos colaborar con agentes públicos. Primera barrera, recursos. Pues como todo, tenemos recursos limitados para todo. Y en educación es mucho más evidente, sobre todo cuando queremos trabajar con tecnologías. Es decir, no hay dispositivos tampoco que permitan, no sé, capturar medidas que sean como muy potentes porque los docentes no cuentan con ese material. Entonces, también porque erróneamente se piensa que la accesibilidad es algo que claramente solo afecta a una minoría, cuando no es así. De alguna forma, todas nos beneficiamos de la accesibilidad. Entonces, digamos que en este contexto tenemos que ser muy inteligentes y decir, vale, ¿cómo gestionamos esos recursos de forma óptima? Es decir, lo que tenemos, ¿cómo lo aprovechamos? También a nivel tecnológico eso es muy interesante porque tenemos que entender qué es lo que tenemos en las aulas. En plan de no podemos trabajar con cosas que sean muy complejas porque no se van a acabar adaptando. Y además hay que tener en cuenta las particularidades de un contexto que es el educativo, que es muy complejo. Bueno, pues con esas tareas en mente, que ya son bastantes, nosotros creamos un equipo de investigadoras multidisciplinar, ¿vale? En la que participé yo como ingeniero, Inés Gutiérrez y Paloma Tejeda, que son unas maravillosas investigadoras de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de La Salle, especializadas ambas en educación y psicología. Y nos juntamos también con otros agentes, como colegios públicos, como un colegio del Palomeras Bajas, que es de mi barrio, de Vallecas, y con eso también nos juntamos para ver si podíamos resolver estas barreras y ver efectivamente qué nos encontrábamos en el camino, lo cual es muy interesante. Bueno, primera cosa, nos encontramos con el papel en blanco y decimos, vale, nosotros tenemos claro lo que queremos hacer de alguna forma, en plan, de nuevo, queremos ver si podemos utilizar la tecnología para obtener de alguna forma información de evaluación que nos ayude a identificar mínimo más dificultades de alguna forma que se tengan específicas de comprensión o de interacción con material educativo y si eso permite una adaptación. Primera cosa que pensamos, esto es un juego, vamos, los niños van a decir, para adelante, ¿sabes? Un juego serio, que si no lo sabéis son pues, juegos que no van más allá del entretenimiento, de alguna forma, que se utilizan, por ejemplo, en educación. Y dijimos, vamos a crearlo de cero, en plan, algo nuevo, completamente nuevo. Y vale, pues eso suena muy bonito en la práctica, pero eso ya implica unos problemas. Primero, ¿cómo vamos a introducir este juego en un currículum educativo? Es decir, si me viene un docente y yo le digo, mira este juego sería bonito que te he hecho. El docente va a decir, ¿qué? En plan, ¿vale? ¿Y qué hago con esto? En plan, ¿cómo lo integro en mi actividad docente que ya hago? Y además, ¿cómo demuestro que esto a nivel educativo es significativo? Es muy complejo, o sea,
sobre todo con el tema de los juegos, es excesivamente complejo demostrar que eso efectivamente funciona a nivel educativo y que tiene un valor añadido. Entonces, claro, con los recursos limitados que teníamos dijimos, pues ni de broma. Entonces, ¿qué dijimos? Vale, vamos a ser inteligentes. Vamos a ver lo que se hace en el aula, es decir, vamos a ver qué actividades ya utiliza el docente y vamos a ver de alguna forma si tiene sentido y hasta qué punto se puede introducir la tecnología en esas actividades. Es decir, esto por una parte nos arregla varios problemas que ya tenemos, que es cómo incorporamos activamente al docente, es decir, cómo facilitamos que esa persona pueda hablar con nosotros, pueda decirnos, mira, yo hago las cosas así, así y así. Y yo pienso que cuando tengo alumnos con dificultades lo detecto así, así y así. Esto obviamente lo facilita y además también permite que la parte de objetivos pedagógicos y las tareas que se van a hacer dentro de esa actividad ya estén definidas, incluso antes de meter la tecnología, lo cual es muy importante porque meter la tecnología por meterla es que acaba siendo un problema en ese sentido. Entonces, la primera lección que sacamos que es que para maximizar la adopción de este tipo de soluciones tenemos que minimizar la disrupción que provocamos. Es decir, todo tiene que ser lo más, de alguna forma, natural para el ámbito educativo que pueda, ¿vale? Bueno, aquí de nuevo ya empecé a decir cosas de lingüística que de nuevo me podéis parar, por favor, ¿eh? En plan, cualquier burrada que suelta, me lo decís. Entonces nosotras partimos de la definición de, bueno, entendiendo también la parte de evaluación situada, de tareas, de evaluación por tareas que se habla mucho a día de hoy. Nosotros entendíamos también la actividad o la tarea del uso del lenguaje como una actividad que implicaba un uso del lenguaje que fuera particular con el propósito de alcanzar un objetivo meta en una situación concreta. Es decir, ¿esto qué significaba? Nosotros, si queremos de alguna forma hacer intervenciones que sean significativas para los niños, tenemos que hacer cosas que vayan a hacer no solo en el entorno educativo, sino fuera de ese entorno. Es decir, no podemos centrarnos exclusivamente en actividades que sean en un contexto docente, porque en ese caso, primero, sobre todo si estamos hablando de evaluación, va a ser claramente una barrera para ellos. Es decir, si yo pongo a un niño y le pongo a hacer algo que a lo mejor no haría en un contexto fuera de la escuela, le va a producir muchísima inquietud y no va a querer hacerlo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, implicaba de alguna forma elegir una primera actividad que pudiéramos intervenir a nivel tecnológico y que fuera significativa, es decir, que tuviera un objetivo concreto. Nosotros nos centramos, que también es algo que está como muy trabajado, en la lectura recreativa, es decir, era una actividad que ya el docente incorporaba y hacía en el aula, es decir, poner a los alumnos a leer, y nosotros dijimos, vale, ¿cómo podemos introducir la tecnología dentro de esta actividad? Teniendo en cuenta que el objeto de esta actividad es la propia diversión, simplemente leer por leer y por desarrollar nuevas experiencias, etc. Ahí se complica también la cosa, porque ya no tenemos solo a un usuario que es usuario del lenguaje, tenemos un usuario del lenguaje y de las tecnologías. Es decir, cuando estamos cogiendo una actividad que es significativa para alguien, también tenemos que entender que si esa persona no está acostumbrada a la utilización de las tecnologías, esa actividad de repente empieza a ser como extraña. Es decir, ¿hasta qué punto tiene sentido que yo haga esto si en mi vida real no voy a utilizar una tecnología para hacerlo? Es decir, es algo que también es importante a nivel de ingeniería planteárselo, porque obviamente afecta a que estas cosas acaben siendo adaptadas por los alumnos. Obviamente, el objetivo de intervenir en esta actividad era, de alguna forma, tener más trazabilidad de toda esta evaluación y también métricas adicionales y adaptaciones que fueran interesantes. Bueno, y llegamos a la parte también de, no estamos trabajando solas. Yo soy un ingeniero, pero yo no tengo ni pajolera idea, por no decir otra cosa, de qué es interesante observar o qué es interesante recoger dentro de una actividad de lectura, por ejemplo, en plan, cómo yo puedo decir, esto es interesante para medir el rendimiento lingüístico para esta actividad concreta, que es la actividad de lectura. Claramente, eso implicaba hacer una traducción, de alguna forma, de un dominio, que es el dominio lingüístico, el dominio del docente, que aplicaba en el propio aula, a un dominio tecnológico. De alguna forma, nosotros si estáis en un aula y veis un docente hacer una tarea de lectura, lo más probable es que esté observando al niño mientras lee y si en algún momento, por ejemplo, le interesa centrarse en un niño concreto, de alguna forma
le obliga a que ese niño lea en alto para detectar de forma más fácil esas dificultades. Eso es muy interesante a nivel tecnológico. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasa lo mismo. Si yo pongo a alguien a leer en un ordenador, por ejemplo, o una tablet, la persona como tal no va a interactuar mucho con el ordenador, se te va a pasar página. Entonces, de alguna forma, teníamos que entender que también había que, ¿cómo decirlo?, exponer esa lectura, o sea, esos mecanismos de lectura de alguna forma indirecta, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, algo que nos interesaba mucho era la interacción indirecta con la pantalla, es decir, dónde estaba mirando el usuario. Está interactuando, pero realmente no está siendo una interacción activa, o sea, a nivel consciente, quiero decir, cognitivamente hablando. Entonces, esto también nos llevó como a aprender esta segunda lección de decir, necesitamos mecanismos para traducir de alguna forma cómo haría esta evaluación un docente, una persona o una persona experta en desarrollo de lectoescritura y traducirla a cómo lo haríamos en un contexto en el que tenemos una mediación de las tecnologías. Nosotros específicamente nos centramos en una actividad de lectura, como bien hemos dicho, para monitorizar la motilidad ocular. Esto obviamente también impone, que esto luego lo hablaremos en discusión, una parte de privacidad muy gorda, porque obviamente cuando tienes que coger datos de motilidad ocular, de cómo el usuario está mirando en pantalla, eso es muy complejo a nivel tecnológico y a nivel de protección de datos. Entonces, de alguna forma, nosotros aquí planteamos utilizar dos tecnologías, las tecnologías web, que ya las conoceréis probablemente, y el rastreo ocular. No sé si alguien de aquí conoce el rastreo ocular, lo ha manejado, pero bueno, son tecnologías que básicamente nos permiten seguir y ver cómo el usuario está mirando en pantalla, ¿vale? De alguna forma, y se suele utilizar para muchas cosas, para tema de usabilidad, por ejemplo, de productos, para asistencia para personas con discapacidad y también pues, para tema, por ejemplo, en nuestro caso, de investigación de lectura. Otra cosa, ¿cómo funciona? Porque estas cosas no se implementan como tal. Pues tenemos que necesitar una tecnología. ¿Y cuál es? Pues tenemos de cámaras a sensores infrarrojos. Que bueno, incluso yo como ingeniero llevo un sensor infrarrojo y digo, bueno, pues esto funcionará por arte de vivirlo, que, o sea, quiere decir, hay muchas veces que también la tecnología es una caja negra y en ese sentido es un problema para entender verdaderamente qué es lo que podemos hacer con ella. Y aquí también nos encontramos con el primer problema. Si tengo 800 tecnologías de rastreo ocular, ¿cuál cojo? Primer problema, buscar tecnologías de rastreo ocular en Google y por debajo de 1000 no te salen muchas. O sea, en el sentido de, tenemos que trabajar con dispositivos que si queremos muchísima precisión, es decir, si yo quiero entender, por ejemplo, cuánto se está fijando un usuario en una zona muy concreta en la pantalla, es decir, por ejemplo, en una palabra, no lo puedo medir con un dispositivo muy barato. O sea, digamos, cuanto más preciso es el dispositivo, más caro es. Y obviamente a nivel de pensar en un contexto educativo, no tiene sentido ir a comprar algo que cueste 1000 euros. ¿Por qué? Porque si solo tengo una de esas cosas y solo tengo un dispositivo de seguimiento ocular y solo lo puedo ir rotando a través de 4 escuelas públicas con las que estemos colaborando, no tiene ningún sentido. Además, es que también limitaría la información que también podríamos extraer a nivel de accesibilidad, incluso para dentro del alumnado, porque implicaría que tardaríamos mucho tiempo en recoger esos datos y en llevarlo a cabo adaptaciones o intervenciones específicas. También era muy interesante, teniendo en cuenta que trabajamos también con población, por ejemplo, con TDAH, que no estábamos dispuestas a restringir el movimiento del usuario porque es antinatural. O sea, por lo general, estos dispositivos, si habéis visto alguna vez un dispositivo de rastreo ocular, son muy sensibles al movimiento. En el momento que la persona se mueve un poco la cabeza, automáticamente se está perdiendo el foco de referencia de dónde está mirando la pantalla. Eso es un problema, obviamente, pero también si queremos que esto sea implementable en un entorno natural para los niños, no tiene sentido tampoco que restringamos el movimiento. ¿Cuál es el problema? Que los dispositivos más fiables en ese sentido eran como gafas o sea, digamos, como sensores que teníamos que meter directamente en el cuerpo de la persona. O sea, son sensores extremadamente invasivos. Tenemos que colocar en cualquier parte del cuerpo y esto hasta cierto punto es problemático a la hora de trabajar con poblaciones como niños, pero en general en accesibilidad también. Es decir, porque es muy invasivo y en ningún momento es atractivo para una persona. Conclusión, lo mejor es enemigo de lo bueno. Nosotros tuvimos que decir, vale,
pues abandonamos la idea de utilizar sensores muy potentes, tenemos que conformarnos con cámaras web, cámaras que estén integradas en ordenadores. ¿Por qué? Porque de alguna forma esto, si va a poder utilizar en escuelas, lo iban a poder adaptar, lo iban a poder utilizar y además iba a ser más familiar para las personas que lo utilizaran. De alguna forma, era la forma más fácil que teníamos de alguna forma de permitir que esto fuera accesible a nivel de económico para las escuelas y también a nivel de familiaridad para el usuario. ¿Esto qué significa también a nivel de investigación? Porque tenemos que sacrificar cosas. Si lo que nosotros antes queríamos era fijarnos en si se estaba fijando en una palabra concreta del texto, ya no podíamos. Ya no podemos porque no tenemos algo tan preciso. Entonces tenemos que obviamente cambiar esos objetivos. Pero de alguna forma tenemos que entender que ese cambio en los objetivos obedece a una intención también de mejorar cómo se va a integrar esa tecnología en el futuro. Es decir, siempre hay que hacer un sacrificio. Pues de alguna forma también llegamos a esta lección 3, que es lo mejor es enemigo de lo bueno, de alguna forma. Es decir, no vamos a tenerlo todo, pero al menos tendremos algo que será claramente más utilizable. Interesantemente, nosotros también llegamos a algo que nos pareció súper interesante a nivel de conceptualizar este tipo de intervenciones o el desarrollo de este tipo de intervenciones. Y es que teníamos que de alguna forma separar o entender que una cosa era la propia actividad, es decir, el core de la actividad, lo que se iba a implicar a nivel de tareas para el niño, a nivel de objetivos y la situación en la que se daba esa actividad. Creo que también enlaza un poco con la ponencia anterior en el sentido de entender que eso es algo que a nivel, pues los lingüistas también tenéis muchos conocimientos sobre eso, obviamente que el lenguaje depende de la situación en la que se use. Y también eso implica que la tecnología, el introducir la tecnología, puede permitir modificar parte de esa situación en la que se produce esa actividad de lectura y adaptarla de alguna forma al contexto específico o a las necesidades del alumnado. Es decir, podemos integrar de forma activa mecanismos de adaptación, en nuestro caso, pues por ejemplo, un menú de configuración que nos permitiera a priori configurar la actividad de lectura, pues por ejemplo por el tamaño de letra, la tipografía, el interlineado, pero también era interesante a nivel de captura. Es decir, no tiene sentido tampoco querer coger cosas o sea, me explico, no tiene sentido querer entender el rendimiento como algo completamente aislado. O sea, que no tiene su significado más allá del contexto en el que se dé. A nosotros nos parecía muy interesante que las tecnologías también tienen la posibilidad de capturar elementos de esa situación que son interesantes a nivel de llevar adaptaciones o ejecutar adaptaciones específicas a nivel curricular o a nivel de intervención del alumnado. Por ejemplo, si estamos trabajando con una actividad cuyo objetivo de alguna forma es saber o conocer si es de alguna forma divertirse leyendo, tiene sentido entender si efectivamente el alumnado tiene una motivación hacia ese material de lectura o si le resulta excesivamente complejo o si también no le resulta interesante. Es decir, si también dentro de la propia tecnología incluimos esos mecanismos de captura de la situación, tenemos una evaluación del rendimiento que es mucho más compleja y mucho más holística, de alguna forma mucho más general y que engloba todo. Entonces nosotras ahí diseñamos una serie de autoinformes de alguna forma que eran como vídeos interactivos que también incorporaban parte subtitulado a través del cual los niños podían, por ejemplo, antes de la actividad de lectura y al final de la actividad de lectura, contestar qué tal se estaban sintiendo antes de hacer la actividad. Fue interesante, aparte, como la parte del diseño de estos informes, porque era muy interesante pensar en cómo realmente podría un niño responder a la parte de cómo se siente. Es algo muy complejo y sobre todo cuando estamos trabajando con una población pues, que está en fase de desarrollo en general, comprender que pueden no tener un vocabulario tan específico para describir específicamente cómo se sienten es obviamente otro punto adicional de complejidad. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tiramos, aparte de el subtitulado, por emojis que visualmente representarán eso. Obviamente, a nivel de accesibilidad visual, eso tiene unas limitaciones. Eso también es algo que interesa cómo explorar a nivel de audiodescripción y lo que se ha hablado también antes. Entonces, en ese sentido, nosotros llegamos a los siguientes resultados, que es que hicimos una primera evaluación en la que vimos que
con las métricas oculares que recogimos para la primera página, pudimos fácilmente, se podía, digamos, de alguna forma ajustar dinámicamente el contenido de lectura. Es decir, nosotros ya podíamos saber si un niño leía de forma más silábica, más vacilante o más expresiva, solo con los datos de la primera página de lectura, con lo que podíamos adaptar el texto a partir de la primera página, incluso en una primera sesión. Y también vimos que las métricas oculares eran interesantes porque nos permitieron diferenciar comportamientos claros dentro incluso de grupos o clasificaciones estandarizadas ya, como son los lectores vacilantes y silábicos. Vimos que los lectores vacilantes, dentro de ese subgrupo había comportamientos claramente distintos, lo cual daba pie a entender que había personas que podían tener más dificultades incluso dentro de un grupo de clasificación. Esto lo que podía evidenciar déficits y que claramente con la tecnología también podemos, de alguna forma, entrar en una mayor comprensión de esas dificultades. Nosotras estamos ahora desarrollando un marco de desarrollo para generalizar todo este conocimiento y adaptarlo para que se puedan hacer otras intervenciones en ese sentido. Y bueno, pues esto es un poco todo. Y si tenéis alguna pregunta, por favor, lanzádmela. Sí. Ahora hay más, creo que he entendido que decías, ahora hay más dislexia, personas con dislexia que antes. Perdón. No. ¿Esto es así o es que ahora se valora la dislexia? Sí, efectivamente. Yo diría que yo trabajo con niños y el número de casos de diagnóstico se ha incrementado. Ya no hablo de en las últimas décadas, no. 3 años a esta parte recibimos el triple de diagnósticos de un montón de cuestiones que antes era un niño que no presta atención, es un niño movible, ahora se diagnostica y ahora se deriva mucho más a entes tanto internos en el propio colegio que tengan departamento asistencial o externos. En algunos casos, y esto el colegio que cuenta con ello trabaja por él, en otros casos es para tener una justificación del por qué no me puedo encargar de tu hijo. ¿Por qué no me puedo qué? Encargar. Encargar de tu hijo. A veces los colegios, algunos privados también, lo que quieren es justificación para decir, te invito a irte porque no le puedo prestar a tu hijo la atención personalizada que necesita. Entonces estamos Ya, pero ocurre, ¿La humanidad va peor o la humanidad está igual con este diagnóstico? no, es un sobrediagnóstico de lo que está ocurriendo. Porque si lees las pruebas, cuando mides la prueba en dato cuantitativo, muchos tienen, como dirían, pues una ligera dislexia, por así decirlo. El dato cuantitativo, pero claro, diagnósticos hay muchos. Si me dicen, tiene dislexia, pero lo digo porque cuando yo soy estudiar en la UNED, examinan los estudiantes de centros privados y elitistas, porque son de élite alemán, inglés. Sí, aquí también en la También pasa lo mismo, yo he detectado exactamente eso que estás diciendo. pues han llegado, bueno, nosotros no, en la UNED no, porque funciona así. Pero otras universidades han llegado a tener un acuerdo entre ellos cuando admiten los estudiantes con discapacidad para adaptarles las pruebas, les piden el dato cuantitativo. Y de los 100 que pueden recibir, solo 25 necesitan adaptación. O sea que realmente está ocurriendo como un sobrediagnóstico de que, mira, pues sí, tendrás una dificultad en el acceso a la lectura, pero podemos sacar. Muy bien, pues entiendo que no hay más preguntas. Venga, muchas gracias. Vale, pues ahora vamos a pasar, y discúlpanos, Estela Onsins, ¿no? que estarás online esperando a conectarte. Yo creo que tenemos que darle el poder, ¿no? Si mal no recuerdo, para que puedas compartir tu pantalla, ¿sí? Sí. No le dejo compartir la pantalla, me dicen aquí.
En sí, ¿no? Coanfitrión, ¿no, Juanpe? Sí, Sí, ahí va. pero hay que quitar. Vale, Estela, te voy a presentar, no sé si tu presentación va a ser en inglés, tienes aquí tu bio que voy a leer ahora para los que estamos aquí presentes. Estela Oncins holds a PhD in Accessibility and Ambient Intelligence from the Universitat Autónoma de Barcelona. She has a large experience in providing accessibility for live events as a freelance translator, subtitle re-speaker for different Spanish televisions and conferences, and as an audio describer for Liceu Opera House. Her research areas are audiovisual translation, media and digital accessibility, and creative industry. She is currently involved in the Education and Outreach Working Group, EOWG, from W3C, and she's a partner in KA2 LAT and Impact, and she's also a partner in 8 2020 projects, Ilias and Traction. Okay, so welcome, Stella, and I think the floor is already yours. Okay, ¿podéis ver la presentación? Veo que todo el mundo la ha hecho en... La estoy compartiendo yo desde aquí, Estela. ¿O quieres compartirla tú? Sí, ¿puedo compartirla yo? Sí. Estela, pues si Deja de bajamos un compartir. poquito el volumen aquí. Hablo muy fuerte, perdón, voy a... Sí, tengo estás un hablando. tono bastante... Venga, comparte tú. ¿Se ve? No os vayáis. ¿Veis la presentación? No vemos la presentación en pantalla ahora mismo. No. Como antes. Sí. Espera, Espera. estoy presente un momento. A ver qué pasa. No, ahora sale por aquí. Perdonad, ¿veis la presentación? No, vemos la pantalla en negro, no sabemos por qué. Yo sí que la veo. ¿Vosotros la veis? Ah, Sí, sí. es que Ah, nosotros fenomenal. aquí, Pues nosotros pero aquí no la nosotros vemos. Aquí en sala no. Pues... Hay que arrastrarla. Dime, Fernando. Ah, espera. Compártela tú porque así la va a ver todo el mundo. No, yo creo que pasa nada. ya lo hemos solucionado, Estela. Me cago en la leche. Mejor. Si vais mejor. ¿Sí? Pues no. ¿No? Pues no. No es duplicado. Si no la veis, mejor la comparte Juan. Sí, pero es que ya está. A ver, que parece que está como apagado completamente. Está como coanfitriona. Quítala, a ver. Sí, el problema es que no se ve. Sí, el problema es nosotros. El problema es que no se ve Claro, aquí ya en está por pantalla. compartir. Intenta compartir, Estela, por favor. Es que no sé por qué no sale aquí. Dale otra vez, a ver. O en ampliar, yo qué sé. Es como que se hubiese apagado allí, ¿no? El proyector, da la impresión como que se ha apagado. Pero no está La- encendido. La gente online sí que veis la pantalla, ¿verdad? Sí, pero claro, no. Está como pegando ahí unos petarazos. Puede ser por el propio proyector. Voy a intentar encontrar a alguien Vale. que empiece. Vale, Estela, como la gente en online sí que lo puede ver, y hay gran mayoría a lo mejor en la parte que está online, bueno, pues a lo mejor nos toca audio describir un poco lo que está apareciendo en tu pantalla, en lo que intentamos corregir el problema. ¿Os parece bien a todos? Venga, pues Sí, a mí no... Vale. La adelante. presentación es en inglés, pero como veo que el transcurso ha sido en español, la voy a hacer en español. Fenomenal. Vale, la presentación es la accesibilidad en visitas culturales, el acceso a la información más allá del trabajo artístico.
Como ¿no? de fondo está el proyecto WELL, que Carme Mangilón esta mañana ya ha hablado un poco sobre qué iba el proyecto y que se enmarcaba también dentro del mundo de los videojuegos. O sea, un poco más específico es sobre del texto oral, ¿no? Hay del texto escrito al texto oral, en lenguaje fácil de entender. Y audios, los audios fáciles en visitas culturales y en videojuegos. Las IPs del proyecto son Carme Mangilón y Ana Matamala. De fondo, sobre los audios fáciles, estaba el tema del subtitulado, ¿no? Fácil, la descripción fácil y más recientemente también el tema de las noticias fáciles. A nivel de Easy Audio, tenemos Matamala ha realizado, ¿no? diversos trabajos sobre Easy Radio, en televisión, en web, la descripción, ¿no? O tenemos otros conceptos también como son la descripción para intelectuales, la interpretación fácil, ¿no? La simplificación a nivel de interpretación simultánea, las audiodescripciones fáciles, audioguías fáciles o audios fáciles a nivel de explicaciones, como por ejemplo es un concepto que salió de una entrevista que se hizo a la empresa Actel. Y también se han realizado conversaciones con asociaciones de usuarios. A nivel de accesibilidad en visitas culturales, tenemos dentro del grupo de Transmedia un proyecto que era el Young Arches, que era la accesibilidad en el entorno cultural, ¿no? En el Cultural Heritage. Y algunos de los aspectos que se mencionaron como claves era el hecho, ¿no? de tener en cuenta, ¿no? o eliminar las barreras de accesibilidad a todos los niveles o durante las distintas fases, ya sea para preparar la visita, para ir al museo, para acceder al museo, para acceder al contenido del museo y también hay un tema de satisfacción, ¿no? de la experiencia a nivel de accesibilidad. A lo largo o en muchos casos, la accesibilidad se enmarca dentro de lo que son los contenidos, el acceso a los contenidos. Y no se tiene tanto en cuenta el acceso al continente, ¿no? que a nivel digital sería una plataforma y a nivel físico sería el propio edificio. Y dentro del proyecto Young Arches se tuvo en cuenta también el papel que tenía la tecnología para habilitar lo que era la accesibilidad, ¿no? como capacitador de la accesibilidad. Estos dos conceptos, audios fáciles y visitas culturales accesibles, se enmarcan dentro del proyecto WELL, que tiene dos focos. Uno que es en videojuegos, en el que Carme Mangilón es la IP y es la que lleva, ¿no? todo el trabajo. Y luego están las visitas culturales accesibles. En este caso está Ana Matamala, yo formo parte del equipo de Ana Matamala. En el caso del proyecto WELL, los audios fáciles, ya sean videojuegos como en visitas culturales, se tienen en cuenta desde un punto de vista unidireccional, o sea, de fuera hacia adentro. No se investigan cuestiones de interactividad que ya formarían parte, ¿no? de otro proyecto. A nivel de fases, el proyecto está dividido en tres fases principales. Una es, ¿no? la comprensión de cuáles son los challenges, ¿no? y cuáles son las prácticas actuales, los riesgos y prácticas actuales dentro de lo que son las visitas culturales o la accesibilidad en las visitas culturales. Hay una parte de Estela, disculpa. También hay una serie de entrevistas que se van a llevar a cabo y una serie Estela, de grupos de discusión. Estela, disculpa un segundito. En estos momentos en la fase 1. Esto va a pasar a la fase 2, que va a ser ya una fase más de testing. Estela, no sé si nos oyes. De audios fáciles. Y cuáles son los componentes básicos que deberían tener estos audios. Y la tercera fase se enmarcaría, ¿no? dentro de lo que son los casos de uso específicos.
Vale. Estela, no podemos ver tu pantalla. No vemos las diapositivas que están pasando. ¿Hola? ¿Nos oyes, Estela? Sí. Vale, que no podemos ver tu pantalla ni las diapositivas. No la estás compartiendo. Ahora las estás pasando, pero antes no estaban pasando. ¿Ahora las veis? Sí, ahora las vemos todo pero no está en modo pantalla. Está en modo que vemos todas las filminas de la izquierda y la que estás presentando. Modo presentar, abajo. Sí, sí, le damos. Que comparta la Sí, otra sí, ventana. ya le he dado a la copa, aquí, mira. Ahora sí. No, pero tienes que cambiar la ventana que estás compartiendo, porque creo que estás compartiendo la ventana del PowerPoint como tal. Mira a ver si tienes otra por ahí. ¿Las personas del online lo veis? O sea, online, también nosotros lo vemos, ¿eh? Los online nos han avisado también, No, que Estela, se ve el PowerPoint y luego el esquema al lado, pero no como modo presentación. ¿Y ahora? No, Tampoco. tienes que irte a Teams, a Meet y cambiar el modo de compartir la pantalla. No, se ve solo en la pantalla de PowerPoint, no como presentación, sino como la aplicación como tal. Madre mía. ¿Y si lo paso así? puedes pasarlo así perfectamente, lo vemos. pásalo así. Sí, 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 se ve. sí, sí. Se lo vamos a pasar así porque ya veo que... Voy a minimizar. Vale, estaba aquí. ¿Hago un recap o...? Que el ritmo no pare. Vale. A ver, un segundo. Nada, pues eso, básicamente, proyecto web, hay una parte de visitas culturales y otra de videojuegos. Videojuegos, Carmen Manchuró, visitas culturales y accesibilidad, Ana Matamala, y yo formo parte del equipo de Ana Matamala. Hemos empezado con, le voy a dar al speech mío, así podéis comer más rápido. Hemos empezado dentro de lo que es la accesibilidad en visitas culturales, está formada por 3 fases. Una es a nivel, ¿no?, de comprensión de cuáles son los riesgos y cuáles son las tácticas actuales en accesibilidad dentro de lo que son las visitas culturales. Esta fase está formada de una revisión bibliográfica, entrevistas y grupos de discusión. La segunda fase va a ser una fase de testing de audios fáciles y cuáles son, ¿no?, los componentes que debe tener. Y esto nos va a permitir diseñar casos de uso específicos. Lo que es la revisión bibliográfica, ¿no?, va de lo que es la Readability to Listenability, ¿no?, de lo que es la comprensión lectora a lo que es la comprensión auditiva. Este es un trabajo enmarcado dentro de la Machuca y Matamala. Marina Pujadas también ha realizado 11 entrevistas sobre audios fáciles dentro del contexto audiovisual, con recomendaciones sobre texto escrito, ¿no?, para textos hablados. Hay un tema de prosodia que se ha detectado como muy importante. La velocidad, las pausas y las pronunciaciones son claves. Hay un tema de restricciones temporales y distintas opiniones sobre a nivel de expresividad. Si nos vamos a la accesibilidad en visitas culturales, las cuestiones claves, ¿no?, que detectamos dentro del proyecto Young Arches para el usuario, hay un tema de planificación de la visita, qué información se dispone sobre el sitio a visitar, y esto es lo que determina el proceso, ¿no?, de decisión. El tema de cuándo se llega, qué tipo de interacción hay con las personas que trabajan in situ. Posteriormente está el tema de la experiencia, una vez en el lugar, el acceso a las distintas salas y el acceso al contenido. Y finalmente hay un tema de feedback, de satisfacción,
una vez terminada la visita. Estas 4 fases, ¿no?, las hemos tenido en cuenta a nivel de grupos focales. Durante la primera fase sobre necesidades de los usuarios en visitas culturales, se llevaron a cabo 3 grupos focales con usuarios finales sobre 2 temáticas, una audios fáciles y la visita per se. El primer grupo estaba formado por 5 expertos en accesibilidad en edificios culturales. Estaba formado, ¿no?, por gente de la administración, gente que trabaja como consultores, gente que trabaja, ¿no?, como proveedores de servicios y directores de museos. El segundo grupo focal eran representantes de usuarios de una asociación de personas con discapacidades cognitivas. Y este segundo focus group se hizo con usuarios propios, ¿no?, que presentaban discapacidades cognitivas. Y el tercer grupo focal es el que tenemos previsto para inicios de noviembre, con representantes, ¿no?, de gente mayor y usuarios propios. Los temas de discusión eran las visitas culturales y las necesidades de los usuarios. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso, ¿no?, de recruitment? O sea, se contactaron a las personas a través de redes sociales existentes, contactos personales, vía mail. Se han realizado 2 grupos focales en abril y el próximo se va a realizar en noviembre. El primer grupo focal se hizo en línea, que era con expertos, y el segundo desde la propia organización No Soy de Personas con Discapacidades Cognitivas, nos solicitaron hacer el grupo focal in situ. El idioma y la accesibilidad se hizo en catalán, porque se centró dentro del entorno, dentro de la comunidad de Cataluña. Los materiales que se utilizaron fueron, previamente se siguieron los procedimientos éticos, por lo tanto se les dio una hoja de consentimiento informado que posteriormente se recogió. Sobre las preguntas sobre las visitas culturales y vinculadas a las necesidades de usuarios. Se les preguntó si se consideraban, si consideraban que los sitios culturales en Cataluña realmente daban respuesta a las necesidades de los usuarios. Raramente, en ocasiones, bastante o casi siempre. En segunda instancia, se les preguntaron sobre cuáles son las necesidades que se cubren para la planificación, a la llegada, durante la experiencia y después de la visita. Y también se les preguntó si consideraban que había algunas necesidades más urgentes que otras. Sobre los audios fáciles, se les preguntó qué características debía tener esta información oral para ser fácil de comprender. El primer focus group, grupo focal, era con personas expertas, el segundo era con personas con discapacidad cognitiva, el tercero era con personas mayores. También se les preguntaba si tenían alguna sugerencia para el concepto de audio fácil y si conocían alguna experiencia o práctica, alguna práctica que quisieran compartir. A nivel de resultados, el primer grupo focal con profesionales, 2 de las personas nos dijeron, nos confirmaron que los sitios culturales no siempre, o raramente, y 3 en ocasiones estaban preparadas para dar respuesta a las necesidades de los usuarios.
consideraban que la planificación de la información, ¿no? Principalmente a nivel de web, es esencial, que a nivel de cuando los usuarios llegan in situ al museo o al centro cultural, muchas veces hay una carencia a nivel de las personas que trabajan allí, ¿no? Los profesionales que reciben a las personas no siempre están preparados para dar respuesta a necesidades de accesibilidad. Muchas de las visitas culturales o sitios culturales tienen contenido, ofrecen contenido accesible, ya sea con subtitulado o con audiodescripción, pero hay mucha carencia aún. Y a nivel de satisfacción, cuando las personas se van, ¿no? si la visita ha sido satisfactoria o no, esta es una necesidad que aún no está implementada del todo o correctamente. En relación a los audios fáciles, lo que nos comentaron es que es necesaria que haya una interacción, ¿no? Con las audioguías, o se podría conectar con las audioguías a través de podcasts o a través de QRs disponibles en las páginas web, que no solo, ¿no? Son necesarias para personas con discapacidades cognitivas, que esto también podría ayudar a otras personas, y que no consideraban o se preguntaban si realmente el término a utilizar debe ser audios fáciles, ¿no? Audios simples, audios claros, audios cortos, ¿no? Y esta terminología, básicamente porque esta terminología puede tener un impacto en la recepción del servicio per se. A nivel de resultados en el grupo focal 2 con los usuarios, a nivel de cuál es, ¿no? Su experiencia cuando visitan el sitio, hay una gran satisfacción por parte de los usuarios y usuarias están satisfechos, ¿no? O tienen un alto nivel de satisfacción por el hecho de poder ir a los sitios. Planificar la visita es fundamental y está vinculado con o sea, lo vinculan con el hecho de llegar al sitio. El hecho de planificar, eso significa que es más fácil, ¿no? La llegada y la recepción, que hay una necesidad también de pictogramas y menor densidad textual y mayor información visual, básicamente porque muchos usuarios o algunos de los usuarios no saben ni leer ni escribir, que la recopilación, ¿no? O a nivel de satisfacción, como recogen los comentarios, se realiza, pero en muchas de las ocasiones es a nivel informal y no es sistemático, por lo tanto no se hace una recolección sistemática de la información que se recibe. Y hay una gran diferencia entre visitas de usuarios grupales versus visitas individuales. O sea, que la visita autónoma aún es muy complicada de gestionar. A nivel de audios fáciles, una de las cuestiones es solo audio o audio con imágenes. O sea, ambas opciones, ¿no? Se manejan. La duración y el idioma, ¿no? El poder elegir un idioma es fundamental. Y también se detecta la posible interacción con agentes virtuales como una necesidad. A nivel de próximos pasos, tenemos un grupo focal previsto a inicios de noviembre con personas mayores. Marina Pujadas, que está haciendo el doctorado en esta temática, ¿no? Tiene previsto hacer test con velocidades y pausas.
También tenemos previsto hacer con usuarios y hay una colaboración abierta que forma parte del proyecto WELL con otras universidades y también, como no, desarrollo y testing de casos de uso en función de los resultados, ¿no? que se van, que forman parte del proceso de investigación. Y ya está. Y esto es todo. Muy bien, Estela, muchísimas gracias por la intervención. No sé si dentro del público tenéis una rápida pregunta antes de que hagamos la pausa para comer o algo, ¿no? Estela, muchísimas gracias por tu intervención, que además ha aunado también la parte final, ¿no? De, bueno, que al final, bueno, pues que es necesaria esa preparación, que bueno, que tanto profesores, bueno, que también dentro de las artes escénicas, ¿no? De las visitas a los museos, ¿no? También de la investigación, ¿no? Que hablaba Fernando, ¿no? Que es necesaria, bueno, pues esa formación, ¿no? Que todavía carecemos todos. Y nada, muchísimas gracias. Hola, ya, nada, te dan las gracias. Venga. Muy bien, ¿no? Pues ahora hacemos una pausa.